Buenas tardes. Vamos a iniciar la actividad del día de hoy, que es parte del aniversario, del 40 aniversario del Círculo Psicoanalítico Mexicano, que se fundó el 11 de julio de 1974. En esta ocasión es una actividad que ni siquiera nos habíamos imaginado. Es una actividad que apareció a partir del proceso en el que hemos estado el doctor Fernando González y yo, como responsables de la Comisión de Reapropiación de la Memoria del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Hicimos varias entrevistas, llevamos ya más de 30 entrevistas realizadas. Ya tenemos un documental que ya les mostramos, en donde aparecen precisamente los participantes de esta mesa. Pero lo único que quería mencionar para introducir y darles a todos la bienvenida y darles las gracias a los participantes de la mesa por estar aquí, por tener el honor de poderlos escuchar, es que esta idea surgió en la entrevista que le hicimos a Elena Poniatowska. Estábamos con ella en la entrevista y de repente ella fue la que nos dio la idea. Oigan, ¿y por qué si ya entrevistaron a fulano, a sutano, a Ignacio Holz, a la Gina Mendoza, por qué no hacemos una reunión que dé cuenta de la historia, pero una reunión no tan psicoanalítica y seria, decía ella, sino más lúdica, ¿no? Y bueno, tomamos la palabra, Elena, y te damos reconocimiento. Irnos en una fiesta, pero no. Ah, bueno, es que esa la vamos a hacer después. Esa también la podemos hacer después. Y bueno, ese fue el origen de este encuentro, que también es un encuentro de amigos, es un encuentro con la memoria y con los recuerdos de los primeros integrantes de lo que fue el Círculo el Círculo Mexicano de Psicología Profunda, el Círculo Mexicano de Psicología Profunda, sí. Tenemos con nosotros a Jaime de León. Voy a ir en orden de allá para acá. A Jaime de León, él es psicoanalista, él fue fundador del Círculo Mexicano de Psicología Profunda en los tiempos en que Jaime Cardeña lo coordinaba, y después perteneció mucho tiempo al Círculo Psicoanalítico Mexicano. Es un colega y amigo muy cercano. Está Elena Poniatowska, para todos muy conocida, escritora, periodista mexicana, recientemente galardonada con el Premio Cervantes, y que con toda la disposición accedió a participar en esta actividad. También está con nosotros Maribel Soleil. Maribel Soleil es psicoanalista, también es fundadora del Círculo Mexicano de Psicología Profunda y actualmente trabaja y pertenece a la AMPIEP. Está María Luisa Mendoza, la China Mendoza. Ella es escritora, periodista mexicana, muy conocida también por sus escritos, por sus ensayos, y también participó en esta misma experiencia que ahora vamos a pasar a relatar. Finalmente también está con nosotros el ingeniero Ignacio Holz. Él es psicoanalista, pero primero fue ingeniero. Ya mencionará algo de esta historia. Primero era ingeniero, después de estar en análisis con Jaime Cardeña practicó un buen tiempo el psicoanálisis y luego regresó a la ingeniería. Tiene una fundación. También yo quería mencionar que construyó lo que puede ser nombrado como la única casa de Art Nouveau que existe en el Distrito Federal. Es una casa realmente hermosa, todo es Art Nouveau en esa casa, y ha dedicado una buena parte de su creatividad a tener esta hermosísima casa que tuvimos el gusto de conocer Fernando González, nuestro camarógrafo, Fellini, o sea, Omar Chávez y yo, que estuvimos en un éxtasis continuo disfrutando de la casa de Ignacio Holz. Y finalmente está nuestro colega y amigo Fernando González, también para participar en esta mesa.
Ahora lo que viene es cómo va a estar un poquito las reglas de las participaciones, las reglas del juego, ¿no? De este juego, de este encuentro lúdico y también reflexivo. Va a abrir Fernando González con una reflexión que, como yo mencionaba en Facebook, nos permita ubicar cuál era la práctica del psicoanálisis individual y del psicoanálisis grupal en la década de los 60, que tenía características muy peculiares. Dentro de estas prácticas precisamente está la experiencia que tienen las personas que van a participar en la mesa. Entonces, primero vamos a tener una introducción de Fernando González al respecto, y después lo que vamos a hacer es que cada persona, cada participante tenga 15 minutos para hablar de su experiencia. Eso es lo que estábamos pensando como propuesta, cada participante 15 minutos, y después dar más tiempo al diálogo entre ustedes, o sea, solo al diálogo entre ustedes, una conversación en este encuentro, una conversación lúdica, espontánea, de lo que vaya surgiendo, y ya como cierre abriríamos lo que serían algunas preguntas por parte del público, ¿sí? Entonces así estaría el desarrollo y evolución de esta actividad. Entonces vamos a empezar con la introducción de Fernando González. Muchas gracias. También quisiera mencionar simplemente que está aquí la señora Lorenza Sotomayor, que fue compañera también de grupo con Jaime Cardeña, o sea, ella participó, y espero que en el momento de las intervenciones ella también pueda decir su testimonio al respecto. Experiencias de grupo psicoanalítico en la década de los 60. Se puede decir que la década de los 60 fue un periodo fértil para la introducción y experimentación de una de las perspectivas del psicoanálisis, aquella que investiga y hace clínica de grupos. Como creo que está casi todo por investigar al respecto, me atrevo a lanzar hipótesis para ser investigadas a fondo. Creo que mínimo, y no digo que estoy exhaustivo para nada, 4 tipos de experiencia al respecto se dieron en el México de los 60. Primera, aquella de grupos conjuntados por una problemática específica, por ejemplo, de diabéticos o con problemas cardíacos. Esos grupos se analizaban en hospitales en general. Se puede decir, a riesgo de investigar más, que se trataba de grupos que podían haber funcionado en cualquier consultorio privado. El marco de referencia era fundamentalmente de la escuela de Melanie Klein. Un personaje que resalta en este tipo de grupos es el doctor José Luis González Chagoyano, con la diferencia con los grupos de consultorio, que en general estos últimos estaban constituidos por individuos con problemáticas heterogéneas. Segundo, un segundo experimento grupal que tuvo resonancia internacional fue aquel que se practicó durante mínimo 6 años en el convento de Santa María de la Resurrección en Cuernavaca. Esta experiencia implicó la entrada en juego de una serie de factores que desbordaron con creces el marco psicoanalítico de grupos que implementaron 2 psicoanalistas, una argentina y judía, la doctora Frida Smuth, y un mexicano, el doctor Gustavo Quevedo. En la medida en que se dio en un convento conformado como institución total en el sentido de Erving Goffman, en la medida que se dio conformado como institución total, las cosas adquirieron un grado de complejidad para la que no estaban preparados los psicoanalistas. Dicha experiencia puso en relación a la diócesis, sin duda más vanguardista de la Iglesia Católica Mexicana, con los psicoanalistas de grupo. Diócesis en la cual destacaron 4 personajes, 2 monjes benedictinos, el belga Gregorio Lemercier, fundador del citado convento, y el monje arquitecto de Guadalajara, Gabriel Chávez de la Mora. Además, el sacerdote Iván Illich, fundador del Centro de Interdocumentación Cultural, CIDOC, y el obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo. La experiencia se dio en el paralelo al Concilio Vaticano II. Las posiciones ideológicas religiosas de los 4 citados poco tenían que ver con la mirada psicoanalítica de los terapeutas de grupo al respecto. Dicha experiencia no solo atrajo periodistas e intelectuales y parte del universo cultural del México de entonces.
pero muy poco a los psicoanalistas. Los psicoanalistas citados fueron parte del núcleo fundador de lo que hoy es la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica de Grupos, AMPAG. Creo que incluso hasta la fecha, los miembros de la citada institución de grupos no han extraído a fondo la riqueza y enseñanzas que trajo aparejada dicha experiencia. Entre otras cosas, relacionó lo grupal con el vasto campo del análisis institucional y contribuyó a permear a una parte minoritaria de la Iglesia Católica al mundo psi. Investigación que también está en barbecho. Una tercera experiencia que tiene que ver con los grupos terapéuticos de consultorio que implementaron en Guadalajara durante unos 3 años, 67-70, 2 discípulos de Igor Alexander Caruso, los doctores Raúl Páramo y Armando Suárez, a partir del marco de referencia grupal del austriaco Rolf Schindler. En esta experiencia el doctor Páramo fungió como observador silencioso y el doctor Suárez como el terapeuta. Se crearon 2 grupos con personas que en parte se conocían y algunas eran parejas. En este segundo caso, fueron separados para no estar en el mismo grupo. Una modalidad que se dio en estos grupos es que una vez que el doctor Suárez dejó de venir todos los sábados y cambió a una secuencia de 15 días, el sábado que faltaban, los miembros de los grupos se reunían en casa de algunos de ellos a continuar su análisis de manera autogestiva. En cuanto menos uno de esos grupos, según relata uno de los exmiembros que entrevisté, terminaban dichas sesiones poniendo música y bailando. Un tipo de experiencia de estas de autogestiva de grupos, yo la conocí en mi consultorio en los años 70, cuando Frida Smoot se fue a Argentina, esta psicoanalista que estuvo en el convento de Le Mercier, y entonces los dejó como un poco desolados a sus analizados, y sus analizantes nos alquilaron el cuarto del fondo del consultorio, del departamento donde teníamos el consultorio, y hacían su experiencia durante 2 años. Los oíamos gritar, se autointerpretaban. Uno de estos miembros, Julio Labastida, llamó a esta experiencia no autogestiva, sino autosugestiva. Una parte de los miembros de los grupos conocían la experiencia de Le Mercier y estaban muy interesados en ella. Digamos que se trataba de católicos en búsqueda de algo más vivible que lo que ofrecían tanto la Iglesia Católica Tapatía como el grupo secreto más público de la ciudad, el ultraderechista denominado Los Tecos. Según palabras de un exmiembro de uno de los grupos, se trataba de explorar otra manera de enfrentar la vida sexual que la que les habían inculcado y también de analizar sus conflictos matrimoniales. En fin, se trató de una minoría de gentes que se podrían calificar de inquietas en un medio muy tradicional. Y finalmente, la cuarta experiencia es la que hoy nos convoca, que tiene que ver con el análisis de grupo emprendido por el doctor Jaime Cardeña. Una de las cosas interesantes para la historia del psicoanálisis en México es que los 2 cofundadores mayores por edad y saber de lo que se denominó como Círculo Mexicano de Psicología Profunda, cada uno por su lado practicó la clínica grupal desde diferente perspectiva. Armando Suárez, como parte de su formación como psicoanalista, estuvo en análisis de grupo con el doctor Rolf Schindler ya citado. En cuanto al doctor Cardeña, desconozco si tuvo alguna experiencia grupal como analizante. Pero por lo que he podido deducir de algunas entrevistas que realizamos junto a la doctora Alejandra de la Garza, y quien esto habla, el citado doctor experimentó diversas técnicas en diferentes momentos de su trayectoria clínica. Pero no me quiero adelantar, porque para hablar de estas experiencias desde diferentes puntos de vista están precisamente los invitados e invitadas de esta tarde. Unas escritoras, otros psicoanalistas que confluyeron por diferentes razones en los grupos del doctor Cardeña. Muchas gracias. Bueno, ahora le damos la palabra al doctor Jaime de León. Si le pueden pasar por favor el micrófono. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos
exanalizando todos del doctor Carreña, de Jaime Carreña, y compartimos no solamente varios de nosotros ese análisis famoso de grupo, sino también una formación psicoanálisis que finalmente se interrumpió por problemas como sucede en todas las sociedades psicoanalíticas, donde hay rupturas y rupturas y rupturas, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿por qué los contadores no se pelean? ¿Por qué los ingenieros no se pelean? ¿Y por qué los psicoanalistas, que se supone que saben de tantas cosas, siempre se escinden, siempre discuten y siempre se pelean? Entonces, de ahí surge, pues, que por un lado el círculo psicoanalítico, Círculo Mexicano de Psicología Profunda, se escinde y se forma el grupo de Círculo Psicoanalítico Mexicano. La experiencia mía es muy particular. Bueno, yo creo que todos es particular, pero en el caso mío, los antecedentes con Jaime Cardeña ya indican ciertas situaciones, ya hacen referencia a ciertas situaciones que se salían de los marcos institucionales, de las tradiciones, de los enfoques ortodoxos del psicoanálisis, etc. Una breve síntesis de esta historia de mi relación con Jaime Cardeña. Por allá del año 62-63, el doctor Santiago Ramírez, que seguramente todos lo conocieron o han leído de él, uno de los fundadores de la APM, nos invita a un grupo de psicólogos que recién habíamos salido de la Facultad de Psicología de la UNAM, de la cual Santiago Ramírez había sido profesor nuestro. Nos invitan a integrar un grupo de formación en que nunca se especificó formación de qué, ¿verdad? Exactamente, pero pues parecía algo así como de terapeutas. Veíamos, estudiábamos psicopatología, teoría psicoanalítica, escritos de Freud, y todo esto se hacía dentro de la APM, dentro de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que entonces estaba en el conjunto Aristos, allí en Insurgentes. Y todos los profesores que teníamos eran miembros de la APM: Montaño, Cardeña, Arismendi, varios otros, ¿no? Nunca supe finalmente de qué se trataba, ¿no? Porque de repente 2 años y medio después se interrumpe ese grupo. Después me entero, nunca lo pude corroborar, que Santiago Ramírez hizo su primer intento para que dentro de la APM admitieran psicólogos, pero parece que fue rechazado. No sé, esta es la versión que me llegó, y nos rechazaron, entonces ya quedamos fuera de esa posibilidad. Pero Jaime Cardeña, que había sido profesor nuestro en ese grupo, nos llamó y nos dijo, ya marcaba esta peculiaridad de Jaime. Un semestre vimos, no me acuerdo, algo de psicopatología, y otro semestre empezó a enseñarnos hipnosis, que estaba como ya descartada de todas las asociaciones supuestamente científicas, ¿no? Pero aprendimos hipnosis, pero ya fue algo que se salía de la norma. Nos invitan a 4 a todo el grupo, éramos 6, a su consultorio para platicar sobre cómo poder seguir nuestra formación. Y resulta que llegamos ahí, estaba en la sala de espera, y de repente nos encontramos aquí con toda esta gente. Bueno, Elena todavía no, Elena entró después, pero estaba la China, Nacho,
estaba Ortega, Manolo La Rosa, estaban ahí esperando también, y nosotros, bueno, ¿de qué se trata? Si venimos a ver nuestra formación, ya nos pasan y nos plantea Jaime, bueno, se trata de formar un grupo terapéutico, así, ¿no? De repente, y pues a nadie, bueno, no les pareció a mis compañeros y se salieron. Yo me quedé, dije, yo quiero tener esta experiencia de grupo, y me quedé. Entonces ya ahí empecé en este grupo, y no sé cómo ando de tiempo. Yo aquí lo estoy viendo. ¿Sí? Me avisas unos 15 minutos antes para... Un minuto antes. 3 minutos antes. 3 minutos, hijo. No, yo te regalo un mío. Bueno, el caso es que seguimos en ese grupo. Yo estaba muy entusiasmado porque era un grupo de un nivel intelectual así de primer, y como todas las experiencias de grupo, que uno se siente pues muy definido, muy identificado con todos los integrantes del grupo, pero además pues con esta gente que le contaba precisamente a Lorenza, que también estuvo en este grupo, que creo que fuimos de los primeros que leímos 100 años de soledad, porque Salvador Ortega fue el que nos llevó. Lean esto, es una maravilla, antes de que se hiciera famoso. Bueno, el caso es que tuve experiencias muy interesantes, muy buenas, pero muy conflictivas a la vez, porque por un lado estaba mi formación, en donde estaban excluidas muchas cosas de las que se daban en ese grupo. Teníamos relación, que se supone que en un grupo ortodoxo no se puede hacer relación después de las sesiones, y grandes cuates y enamoramientos y cosas por el estilo. Y por otro lado, entro en psicoanálisis individual con Jaime también, había tenido otra experiencia previa. Entro con Jaime Cardeña, entonces estaba en psicoanálisis individual, psicoanálisis de grupo, y un poco después supervisión y mi maestro, todo. Entonces pues realmente eso me confrontaba con muchas cosas, ¿no? Por un lado, pues sí, la situación de transferencial que necesariamente surge, y una transferencia pues positiva, y por otro lado una crítica muy profunda por todo lo que estaba pasando, que se hacía lo que ortodoxamente no se debía hacer, ¿no? Y estuve en esa situación de conflicto. Creo que finalmente dicen que lo que no mata fortalece, pues creo que sobreviví más fuerte, pero sí hubieron problemas serios. Finalmente rompimos con Jaime varios, y bueno, pues fue un análisis, una experiencia, yo diría, espinosa, y creo que ese término me surgió hace poco. Lo dijo alguna vez Elena, ¿no? Dijiste una situación espinosa. Entonces sí, revivo esa situación como una situación espinosa, pero que Jaime era una persona brillante, era muy inteligente, rompía con todas las normas, con todas las reglas, fuera de su hogar. En su hogar creo que era bastante conservador. Y bueno, pues ahí vivimos muchísimas experiencias, nos amamos, nos odiamos, nos insultamos, nos apapachamos, todo lo vivimos, y de esto pues ya hace 40 años, ¿no? 30 y tantos, 40 años. En fin, desgraciadamente hay muy poco tiempo, si no entraría más en detalle de todas estas experiencias que viví, que fueron unas muy reconfortantes, otras muy frustrantes, pero bueno, se vivieron esas experiencias.
pedimos a María Luisa Mendoza, doña María Mendoza, si puede tomar la palabra, por favor. Me lanzas, ay, qué barbaridad. ¿Quiere así o...? Ahorita voy a ver si... Bueno, yo tengo que confesar que en realidad vine porque tenía muchas ganas de ver en el estado en que se encontraban mis compañeros. Luego, porque tenía muchas ganas de ver la casa de Trotsky, que nunca había recorrido yo los jardines, para poderle ir a cantar a la tumba el "Arriba, víctimas sangrientas". Me retrataron y todo. Bueno, luego vine también porque me pareció que yo debía de airearme un poco. Me he convertido en un oso dormidor de mi casa, que no hago otra cosa más que leer, escribir y ver la televisión y jugar con mis perros. Y creo que me estoy haciendo, como decía mi mamá, para lo que nos falta en ese convento, bastante anciana. Somos, como quien dice, decía mi hermano, de colección. Pero aquí estamos de nuevo, me da mucho gusto ver a mis compañeros, no tanto como yo esperaba. Con Nacho sí, porque entre Nacho y yo hay una unión muy honda de amor. Él me hizo mi casa, entonces ¿cómo lo voy a olvidar? Además es de los jóvenes y de los ricos, lo cual ya es maravilloso entre nosotros. Luego me pareció que era estupendo que yo pudiera escribir un poquito sobre el psicoanálisis al cual yo me lancé, siendo pobre como rata, en medio de un montón de muchachos que tenían mucho dinero y podían pagarle a Jaime cada semana lo que era debido. Yo con muchísimos trabajos tenía las medias rotas, los zapatos gastados, coderas de mentiras, pero hacía mi psicoanálisis con una necesidad de salvación, porque yo sentía que me estaba hundiendo. Bueno, sigo sintiéndolo, pero ya no tanto. Yo necesitaba saber por qué había cometido tantas barbaridades. Yo cuando estaba en el colegio, me acuerdo muy bien que me costaba mucho trabajo las matemáticas. Entonces me conformé en un momento dado de lucidez, de entender la operación, aunque el resultado fuera malo, pero entender cómo se hacía la resta, la multiplicación, etcétera. Entender, eso es lo que yo he querido toda mi vida, y por eso fui a análisis. Quería yo saber qué es lo que yo estaba haciendo, qué barbaridades había cometido y por qué. Ahora lo sé todo y ahora lo sigo cometiendo igual. No me alivió Jaime, pero desde luego me hizo entender lo que me rodeaba. Eso se lo agradezco mucho. Bueno, no pudo hacer más Jaime por mí, porque yo siempre he creído que Jaime no me quería. Bueno, esa es otra de las fallas de mi vida, que no me alivió el psicoanálisis. Yo he creído siempre que nadie me ha querido, jamás, nunca. ¿Por qué me tenía que querer ese señor, teniendo tantas brillanteces alrededor? Pero entonces yo le hacía ojitos y lloraba, y era brillante, y decía un poema y él estaba impávido, ni siquiera me contestaba el desdichado. Era muy triste mi relación con Jaime, pero al mismo tiempo alguien interno me decía, así tiene que ser. Tu mamá nunca te contestó. Bueno, mi mamá siempre estaba dedicada a leer sus novenarios. Ella siempre estaba leyendo una oración o haciendo la comida. Entonces cuando yo me le acercaba me decía, no me hables usted porque estoy en la cuarta estación o quién sabe qué. Entonces nunca tuvo tiempo para mí porque ella tenía que rezar, no por mí, sino por mis hermanos y por todo el mundo, menos por mí. Entonces Jaime en muchos aspectos añadía o simulaba o repetía lo mismo que yo había sentido en mi casa, pero eso Jaime nunca lo quiso, o no se le dio la gana saberlo, o no le interesó, porque él estaba más importado por ver a mis compañeros
que por verme a mí, ¿verdad? Siempre he sido como una especie de perrito de la calle que estorba. Me meo donde no debo. Soy una verdadera vergüenza para la humanidad. Jaime dentro de sí ha de haber entendido eso. Un día llegué a verlo con mi perro porque empezaba a llover. Me dio no sé qué dejarlo en mi casa porque se asustaba mucho. Y lo llevé a mi hora de psicoanálisis. Puso una cara, Jaime, pero de furia sin igual. Le habló al ujier de la puerta e hizo que se llevara al perro a un pedazo de tierra sin techo. ¿Cómo se llama? Buen poseso. A un patio. Entonces yo estaba en análisis con aquel monstruo café que me había arrebatado el amor de mi vida. Y me asomaba por la ventana y estaba abajo el perro y volteaba y me veía con unos ojos de desesperación. Oye, qué hombre tan cruel. Simplemente me salí del análisis a la mitad y cobrándome como me cobraba y con el poco dinero que yo tenía, me salí, fui por mi perro y salí abrazada a él. Tú eres el amor de mi vida. Sigo abrazada, no al mismo perro, pero a la misma idea de amor de mi vida, ¿verdad? Esos perros idiotas a los que les canto, te vas a casar conmigo, ¿verdad? Y nos vamos a París y te compro un sombrero. Pues es el mismo perro que me ha seguido y que lo desechó. Jaime sigue acompañándome en este pavor del final de mi vida. Pero estoy mejor, muchachos. Ya entiendo por qué hago las barbaridades que hago. Las seguiré haciendo. Pero pues el que me quiera así, que me quiera, no me van a querer. Pero el que me quiera tratar así, pues que me trate así, ¿verdad? Tú me vas a seguir tratando, ¿verdad? Gracias, amor mío. Yo sabía que aquí había alguien que me entendería. Entonces he pensado mucho en lo que les iba a decir a ustedes, que no son estas estupideces de las que acabo de hablar. Acabo de descubrir por un programa de televisión la maravilla de acopio de joyas, de fotografías, de cuadros, de esculturas, de obras de música, todo lo que los nazis robaron en Europa a los judíos ricos que dejaron abandonadas sus casas, y estos desgraciados entraron y se llevaron todo para Goebbels o para quién sabe quién. Entonces, al final de la guerra, esto acaba de pasar una semana, lo habrán visto, yo lo acabo de ver y lloré, ¿lo viste? Qué impresionante. Yo lloré todo el tiempo porque me pareció maravilloso ver cómo iban sacando de las mismas de sal cerrada todos los cuadros que habían guardado allí, de los castillos donde fueron a meter todas las esculturas y las partituras y todo lo que habían salvado los hombres buenos que siempre hay en la tierra, de ese desaguisado y de esa porquería inmunda que habían hecho los nazis, arrebotándole a la gente un cuadro que significaba el lujo de su vida, de su casa, o aunque no significara eso, sino que estaba allí comprobando que era un hogar, que era una sala, que era un sofá, que había un vaso con flores. Ese era el hogar. Llegaron los nazis, se cargaron con todo para la casa de Goebbels, que era un viejo flatulento, inmundo, gordo, asqueroso, pues. Entonces cuando yo vi eso, lloré y lloré y lloré. Pero entonces vi cómo fueron a sacar todas aquellas joyas, las metieron en camiones uno tras otro, eran como 40, 50 camiones cargados de pinturas, de obras de arte que habían recuperado los aliados. Todos los hombres buenos de la tierra habían recuperado eso para devolvérselos a los judíos que habían sido despojados de sus pertenencias, o a devolverlos a los museos que habían sido privados de sus joyas, en fin, a quienes pertenecían aquellas maravillas. Entonces yo me di cuenta que eso era una idea de lo que yo tengo del psicoanálisis. El psicoanálisis te devuelve lo que te han arrebatado, te devuelve tus joyas
de amor que alguien no las entendió, te devuelve el amor de tu casa, de tus parientes que no lo entendieron tampoco, te devuelve todo lo que has hecho para triunfar y que nadie lee, que nadie le interesa, que nadie mira, que nadie aplaude. El psicoanálisis es una especie de gran receptor de lo mejor del espíritu del ser humano. El psicoanálisis te hace volver a vivir, te hace recobrar la verdad de tu vida, te pone en las manos lo bueno de ti, lo mejor de ti, que habías perdido en el tráfico de la existencia, en el momento en que te analizas y que empiezas a ver a través de una bruma por qué cometiste tamaña barbaridad, por qué te engañaron tanto, por qué fuiste traidora a lo que tú sentías que querías hacer y no podías hacer, porque la gente a la que amabas simplemente no quería estar contigo ya, por qué no eres lo que quisiste ser, etcétera, etcétera. Y por qué a lo largo de tu vida ha sido una batalla tan grande, porque vino el nazismo y te lo arrebató, porque entraron los soldados y se llevaron lo mejor de tu casa, porque tú te quedaste sin hacer nada. No, porque eso fue algo que tú lo habías planeado y no tuviste la fuerza para defender lo que era tuyo. Eso que yo vi en la televisión me abrió la cabeza para lo que yo les iba a decir ahora. En realidad nosotros, al analizarnos, recobramos lo que habíamos perdido. Volvimos a tener en las manos la inocencia de la infancia. Volvimos a tener la pureza, la dignidad de nuestra niñez. Volvimos a ser los niños que teníamos alguien que nos protegiera, nos abrazara, nos subiera en la cobija en la noche, nos diera un beso para decirnos que me quería, aunque uno no se diera cuenta que te estaba besando la madre o el padre. Toda aquella infancia maravillosa del pueblo, de la iglesia, de los paseos, de los peones, de las granadas, etcétera. El psicoanálisis, como un acto de magia, te los devuelve con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucha apertura de dentro de ti, pero empiezas a volver a vivir libre, aunque te sigas equivocando. Eso es mi psicoanálisis, muchachos, y eso es lo que yo vengo en este momento a darle un pase de amor a lo que he vivido en el psicoanálisis. Y de paso, pues a saludar a Jaime Cardeña, que aunque tampoco me quería, de todas maneras, gracias Jaime por lo que hiciste por mí. Bueno, ahora si nos hace el favor Elena Poniatowska de tomar la palabra. Sí, claro. Bueno, yo fui a psicoanálisis de grupo por la China Mendoza, porque ella me dijo te haría mucho bien, y además yo me divertía muchísimo con ella, me encantaba escucharla y la seguía así como, pues no sé, como un gurú, a ver qué iba a decir, qué iba a hacer, pero ella por lo visto ni siquiera lo recuerda. Pero sí, yo fui al psicoanálisis de grupo con Jaime Cardeña. Un día todos hablaban y un día Cardeña dijo, bueno, ¿y usted por qué no dice nada? En ese grupo pues estaban, aquí apunté los nombres porque estaban Jaime de León, que me cayó muy bien, alguien que todo el mundo ha olvidado, que era Eugenio Chelet, que también me impresionó mucho. Estaba Manolo La Rosa, pero a mí no me tocó tanto Manolo La Rosa, sí me tocó a Lorenza, ¿verdad? Martínez Sotomayor, y dos muchachas, Salvador Ortega, que era un encanto, que murió de cáncer, ¿no? Que era lindo él, dulce, bueno, y luego estaban dos mujeres, pero no recuerdo sus nombres. Antes yo había sabido algo de psicoanálisis, supe
de Mary Langer, y supe desde luego porque un tío mío enloqueció de amor por Erich Fromm en Cuernavaca, el doctor Raúl Fournier, y él y Ramón Xirau iban a Cuernavaca, que entonces no era tan fácil, iban por carretera y se tardaban a psicoanalizarse con él, Ramón Xirau, el filósofo, y Raúl Fournier, y creo que otros muy seleccionados por Erich Fromm, y leí El arte de amar, en inglés, The Art of Loving, y claro que me marcó, me impresionó mucho, pues lo subrayé todito, le lloré algunas páginas, en fin. Pero con Jaime Cardeña, después del psicoanálisis de grupo, me dijo que a ver si iba yo en alguna mañana a un psicoanálisis privado, y ese día me dijo que él escribía cuentos y que si no podía llevarlo al periódico Novedades, donde yo escribía, donde trabajaba, para que se publicaran. Y me pareció medio, pues así dije, ay, qué mal gusto, pero... Y leí los cuentos, y los cuentos eran infames, pero yo los llevé, no sé si se publicaron, yo creo que más bien fueron rechazados. Y Jaime entonces empezó a un poco examinarme en grupo, y me decía, a ver, Elena, usted que no ha dicho nada, a ver qué opina. Entonces yo le dije, bueno, es que yo veo que usted a todos los hombres les dice que rompan el cordón umbilical, y a todas las mujeres que se acuesten para que no sean frígidas. Y era una receta, me parecía una receta. Y finalmente no quise nada a Jaime Cardeña. Al contrario, me parecía prepotente, me parecía cruel, y contó una historia que me escandalizó, y dije, yo no vuelo. Contó que una noche que estaba su mujer ya desnuda, acostada boca arriba en la cama, él dijo muy caliente, me pareció así un término ya de a tiro, y me dijo, agarró, como tenía algún rencor, algún agravio contra ella, fue por un vaso de agua al baño, agua fría, y se lo vació sobre su sexo. Yo dije, no, este es horrible, es peor que Frankenstein. Yo no regreso, y nunca regresé. También tengo un agravio con Nacho Holz, porque él se enfermó una vez de no sé qué, alguna cosa. Ahí se decían, pues no sé, creo que había una posibilidad de que tuviera el cáncer, y yo ofrecí llevar sus análisis, y los llevé, y jamás me llamó, jamás me dio las gracias, jamás lo volví a ver, jamás nada. Yo tenía mucha tendencia a ser Marta la piadosa, a resolver los problemas de otros en vez de resolver los míos. Sigo siendo un poco así. Y pues eso es lo que les puedo contar del psicoanálisis. Claro que después he leído, cuando en 1985 sí tuve una experiencia muy buena, que agradezco mucho, porque vi a además de ver a Mary Langer, pero no como psicoanalista, sino para entrevistarla hace mucho, vi a Celia Hernández en 1985, después del terremoto, porque creo que me quedé demasiado tiempo en la calle y me entró una como temblorina, y ya todo el mundo estaba resolviendo su vida, y yo seguía con toda la cabeza llena de escombros, y ella me ayudó muchísimo. Pero me hacía, por ejemplo, me paraba frente a un espejo y lloraba yo horas, y luego me hacía pegarle una almohada, en fin. Y le tengo muchísimo agradecimiento.
a ella. Y también ella me dijo, no, Elena, usted tiene que hacer otra cosa. Entonces tengo un primo que es psiquiatra, se llama Jaime Sepúlveda, Amor, mi segundo apellido es Amor, y lo fui a ver. Era el psiquiatra más triste del mundo. Pensé, bueno, el que necesita, que está peor que yo es él, pero en fin, él me dio pastillas que sí me ayudaron muchísimo en ese momento, y también pues me sentí muy afortunada porque ya regresé a la vida normal, ya eso fue. Pero bueno, el punto de partida de mi psicoanálisis pues fue la China Mendoza. Ahora le pediríamos a Ignacio Holz que participara, por favor. Fíjate, Lenita, todo lo que hacemos sin querer y dañamos a nuestras amistades. Y qué bueno que me dices ahora, o sea, muchos años después, la grosería que te hice, porque estaba yo ya francamente en un plan de muerte, y no nomás a ti sino a muchos amigos tuve que dejarlos de ver totalmente, y te pido perdón, o sea, 40 años después. A mí el psicoanálisis me hizo muchísimo bien. Jaime Cardeña me hizo realmente ser otra persona. Cuando yo entré al psicoanálisis no creía absolutamente nada del psicoanálisis. Yo era una rata de la ingeniería, de la teoría, y para mí no existía otra cosa. La poesía era una porquería, la literatura, yo era una rata, punto, rata con traje gris, se acabó. Y estuve 2-3 meses yendo a ver a ese doctor, que no decía nada ahí enfrente de su silla, y dice, ahí está usted ahí nomás ganando dinero y no dice nada y ya me está usted aburriendo, ¿verdad? Y dice, mire, lo voy a hipnotizar. Ja, ja, ja. ¿Usted me va a hipnotizar? ¿Cómo no? Entonces, a los 10 minutos estaba yo hipnotizado. Y cuando me desperté, dice, ¿qué fue lo que soñó? Porque estaba yo en la feria, que no sé qué. Bueno, ok. Es un niño. Ahora, yo era absolutamente tartamudo cuando entré con Jaime Cardeña. Estuve unos meses en análisis individual y me dijo, voy a meterte a análisis de grupo. Y mi presentación al grupo, con este grupo que están ustedes viendo, y con Lorenza, me vieron con una máscara puesta. O sea, y cada vez que hablaba yo con la máscara, no tartamudeaba absolutamente nada. Me quitaba la máscara, Lorenza, ¿cómo estás? Así. Entonces fue una cosa maravillosa descubrir que podía yo hablar sin tartamudear, y eso me lo quitó Jaime con ese ardid. Poco a poco me fue metiendo en lo que es el valor de las humanidades, y al cabo de 2-3 años que se acabó este grupo que ya estamos viendo y se formó el grupo de Maribel Soleil con Pablo España y con todos, yo también seguía en el grupo. Estuve 5 años en análisis individual y 5 años en el grupo, como decía Jaime de León, que era una cosa muy pegada, y luego en el curso del Círculo Mexicano de Psicología Profunda. Tengo unas experiencias sensacionales del grupo. Del primer grupo, con Elena Poniatowska, me causó tanta impresión que a mi hija, la más chica, le pusimos Guilos Quicos, y siempre le decíamos Guilos Quicos, gracias a la novela de Elenita. Y Elenita estaba siempre a mi lado,
Y igual le dice, oye, hice un cuento. Ah, pues yo te llevo con Valadez, ¿cómo se llamaba el cuento? El Mundo Valadez. El Mundo Valadez me llevó a que le presentara el cuento y dice, bueno, pues sí, te lo vamos a publicar y te pagamos 5 pesos. Y así era, ¿verdad, Elenita? Sí. Así era. Y no se me olvida todas las atenciones que tenía Elenita conmigo, todo el tiempo. Y luego estaba una mujer muy bella, Lorenza Sotomayor, ¿verdad? Y que un día nos dice, les voy a presentar a mi novio. Y todos con celos, mujeres y hombres, no querían saber del novio de Lorenza. Por fin nos lo presentan. Y lo que es la vida, ¿no? A esa persona que odiábamos tanto, llegó a ser un gran compañero también, es Rafael Ruiz Harrell. Y luego viene esta señora que está aquí a mi lado, que me dice, oye, compré una casita en la calle de Sabino y quiero hacer una casa Art Nouveau. ¿Qué? Una casita Art Nouveau, junto con el arquitecto Manolo La Rosa, que también estaba en el grupo. Pero vete aquí que los materiales y todo que conseguía con mucho esfuerzo, se le acabó la mitad de la obra, y en lugar de las esculturas Art Nouveau se quedó pintado nada más en la pared lo que se pretendía hacer. Pero se nos quedó en las ganas de hacer una casa Art Nouveau. Es que tú eres la responsable De la maravilla que hiciste. ¿Ves? Bueno, Jaime de León ha sido mi compañero desde ese grupo hasta que fuimos premiados, digamos, con el título que nos dio el de Innsbruck, Igor Caruso, nos dio nuestro título. Y hubo experiencias muy bonitas con Jaime Cardeña. Nos hizo hacer un trabajo para que diéramos unas conferencias al público, y fueron unas conferencias sensacionales. Está el complejo de Abraham que hizo Jaime Cardeña, lo que hizo Maribel Soleil sobre las mujeres en la historia. Pablo España hizo un artículo sobre Sade, ¿verdad? Y a mí me tocó hacer un artículo sobre los Beatles. Que por qué razón se juntaron los Beatles, ¿verdad? ¿Qué fue lo que los unió? Y era especie de falta de respeto a la autoridad. O sea, si había un elemento que se juntaba a los Beatles y tenía su papá, su mamá y todo, duraba muy poquito, duraba 2 meses. Tenían que ser puro rebelde de su familia y todo, que no hubiera padre, no hubiera nada, para que se juntara ese grupo. Entonces fue una cosa muy a todo dar que hicimos. Ya en el segundo grupo, con Maribel Soleil, con Pablo España, fue una experiencia también muy hermosa. Me recuerdo las palabras de Maribel Soleil cuando conoció a Pablo España. ¡Qué majo! ¿Te acuerdas? ¡Qué majo! Amor a primera vista, ¿eh? Y fueron unos años bonitos hasta que francamente ya no se pudo más, ¿no? Sin embargo, ya a finales de esos años me diagnosticaron cáncer. Yo, siendo ingeniero civil, haciendo obras y todo, de repente me quedé absolutamente sin ningún cliente. Pues, ¿cómo le vas a dar un edificio, una casa a un señor que se va a morir, verdad? Y en efecto me quedé sin un cliente, nada. En el despacho yo tenía que mantener a mis hijas. Yo estaba divorciado con 2 niñas, y entonces fue que me metí a ser psicoanalista. Jaime de León me prestaba su consultorio ahí en Juan de la Barrera, en las horas que él no lo usaba, y yo tenía mis pacientes con observación, y así fue como me mantuve esos años. Y fue una experiencia muy triste, porque me dieron máximo 1 año de vida, y hasta que después de estar radiado con cobalto todavía no existía la quimioterapia. Me fui al Anderson, dijeron que ya no había más remedio más que fuera a Houston.
entré a Houston. ¿Cuál es su tumor? Tal y tal. 7º piso a la derecha. Ok, y ahí voy. Ya estamos todos los que tenemos ese tipo de tumor. Viene el doctor en la noche y me dice, bueno, mañana lo vamos a abrir del tobillo hasta el cuello para abrirle todo el sistema linfático. Entonces anoche me escapé del hospital, me regresé a la casa y no vi a ni un médico. Pesaba yo ya 50 kilos nada más y veía las caras de Nacho, ¿estás bien? Ya sabes, no te preocupes, no me voy a morir ni nada de eso. Y en efecto, poco a poco empecé a subir de peso, trabajaba como psicoanalista, hasta que pasaron los años me regresó las ganas de ser ingeniero otra vez, aunque las satisfacciones de tener pacientes y quitarles ese velo de impotencia, eso da unas satisfacciones enormes como psicoanalista. Digo, qué bárbaro, qué profesión tan bonita, ¿eh? Pero me regresé a la ingeniería con otros clientes porque ya vieron que no me había muerto, entonces volví a tener clientes, ¿no? Sin embargo, me quedó el prurito de hacer algo para cambiar vidas. Ya si no voy a ser psicoanalista, al paso del tiempo me tuvieron que trasplantar de riñón. Mi esposa me donó su riñón y es una transformación tal de que estás en lo peor, mucho antes del psicoanálisis. Tienes la enfermedad de insuficiencia renal, es espantosa, es una preocupación familiar, es una preocupación horrible. Total que en el 98 me trasplantan y en el año 2000 hago una fundación para todas las personas aquellas que no tienen dinero para poder trasplantarse. Yo les ayudo para que se lleguen a trasplante, que cambien su vida. Entonces, aunque sea propaganda, por favor apunten mi teléfono. Todas las personas que sepan ustedes que no tienen medios económicos, yo los trasplanto, les cambio la vida y vuelven a ser personas normales, como si hubieran pasado por el psicoanálisis y vuelvan a tener ese tipo de vida. 5520 7678 Ignacio Holtz, y empecé yo con ese programita para salvar a 10 jóvenes y sin embargo a base de que uno le dice al otro, ya llevo 1800 personas salvadas, ¿verdad? Y es una satisfacción como la que sienten los psicoanalistas, ¿verdad? De ver a las familias agradecidas, de ver a las familias que por fin tienen una persona sana en su casa. Yo con mucho gusto quisiera que la fiesta que dice Elenita, ¿verdad? Que echemos una pachanga buena, pues yo quisiera invitarlos a la casa. No, es que ahorita está en reparación porque el tapete ya duró 20 y tantos años, ¿verdad? Y ahorita estoy cambiando muebles y haciendo todo eso, pero pronto les avisaré para que se siga esta fiesta, ¿verdad? Ok, pues muchas gracias. Ahora Maribel Soler. Bueno, y después de esta cosa tan maravillosa que nos cuenta Nacho, ¿yo qué voy a decir? Ahora tengo que regresar a la historia del psicoanálisis del grupo con Jaime Cardeña, porque a eso vine, ¿no? Pero me parece maravillosa toda tu labor, te felicito y pues sí, regresemos a una vida más humilde, con menos luces. Yo entré a análisis siendo joven, muy joven, porque el novio que yo tenía no les gustaba a mis papás y yo era una niña de papás, entonces fue difícil y me puse muy triste y me metí a análisis. Me recomendó un maestro que tenía en la universidad, estaba estudiando psicología entonces, que se llama Juan Maceira, que también es psicoanalista, que se formó en la APM. Y me recomendó con Jaime y entonces entré a análisis con Jaime. Y él era muy buen terapeuta, la verdad.
Pero ahora que los he estado oyendo a ustedes, me llama mucho la atención como la memoria es tan selectiva, ¿no? Por ejemplo, no me acordaba de esta peculiaridad de su crueldad, ¿de verdad? Sí, yo me acuerdo que sí. En realidad lo veía yo hacer la crueldad, pero no, conmigo nunca lo fue. Pero y todas las características lo de tu perro me parece no, y lo que cuenta Jaime de León, pues lo mismo. Ahora, estuve en análisis individual, yo creo que sería un año y medio o algo así, y cuando acabé la carrera entré a trabajar en la mañana, y entonces tenía que pasar mis sesiones de análisis a la tarde, a la universidad iba en la tarde, y no tenía más que 2 sesiones en la tarde, y no cabía mi tercera sesión, y entonces me dijo, ¿por qué no entras al grupo? Y entonces entré al grupo. Me encuentro un grupo de personas todas muchísimo más grandes que yo, adultos con unas vidas impresionantes, que todo me parecía increíble, otras cosas me espeluznaban, verdaderamente no podía creer las cosas que pasaban, dependiendo de la gente, de ninguna de estas gentes que estamos aquí. Yo entré al segundo grupo, ya no las conocía, Elenita y a María Luisa personalmente, pero muchas veces me habló Jaime Cardeña de ellas, porque siempre presumía de sus estrellas, ¿no? Y según él relataba, si te quería, según él relataba, y desde luego aquí también. Pero bueno, jarabe de pico tal vez, no sé. El caso es que aquella vivencia para mí fue muy impresionante, porque pues realmente entré a análisis de grupo justo cuando acababa de terminar el movimiento estudiantil, en el cual yo estuve muy involucrada, y entonces estaba completamente siempre en toda esta lucha contra los adultos, y llego y me encuentro en un grupo de adultos, y pues al principio no me gustaba, pero de repente empecé a escucharlos y a oírlos y a saber quiénes eran y qué vivían y qué habían vivido. Todos tenían hijos, habían tenido divorcios, y muchas otras cosas. Bueno, no todos tenían hijos, había unos que no tenían hijos, habían elegido no tener hijos. Y entonces era una vivencia para mí increíble. Y me acuerdo, después de las sesiones nos íbamos al café, con Jaime de León nos íbamos y nos estábamos platicando, y luego nos íbamos de vacaciones todos juntos, y luego total que me casé con Pablo España. ¿Por qué no? Me acuerdo que cuando vino Schindler aquí a dar un curso sobre psicoterapia de grupo, Jaime hizo una pregunta, hizo pocas preguntas, él siempre sabía todo, era enormemente engreído, o sea, sí, de verdad, y era extraordinariamente inteligente, y de verdad le gustaba todo, y estaba abierto a todo, y quería saber todo, y tenía muchísimas cualidades, pero era muy engreído, muy autoritario, no dijiste cruel a veces. Y entonces no hizo muchas preguntas, pero una de las preguntas que hizo fue, bueno, ¿y si en un grupo se hace una pareja, qué pasa? Y entonces Schindler dijo, bueno, es que esto es muy riesgoso, porque o el grupo se desbarata o la pareja se desbarata, y entonces hay que separarlos. Y bueno, nunca nos separó. Seguimos, nos casamos, invitamos a todos a la boda, ¿verdad? Testigos y todo. Ay, qué padre. Embarazo en grupo, nacimiento de Javier en grupo, en fin. Pero a todo esto acababa él de empezar, hacía muy poquito, la relación con Armando Suárez, y fundaron la formación, y entonces al estar yo en grupo me enteré de la formación. Mientras yo había sido paciente individual, realmente él sí se había mantenido bastante abstinente y nunca me había tratado de jalar ni nada por el estilo. Me impresiona cómo hizo que
que Jaime de León fuera su paciente, o sea, no lo puedo creer, qué cosa. Lo voy a implementar para llenar mi consultorio de más gente, ¿no? O sea, qué cosa. Bueno, el caso es que empezamos la formación con él y entonces era todo junto, o sea, como dice Jaime de León, pues era nuestro analista, era maestro y era el director del, lo que no se llamaba instituto, entonces es que ahora ya es una formación, porque en mi asociación sí le llaman instituto a donde se estudia, pero se hacía un revolú. Los maestros eran Armando y Jaime, y todos o supervisabas, si te analizabas con uno, supervisabas con el otro, tomabas todas las clases con uno o con otro y se dividían las clases y así, y total, que cuando viene el rompimiento entre ellos dos, pues nos separamos y quedan de un bando, allá Fernando por allá, que estaba en el grupo original, y nosotros por acá. Cuando al ratito decidimos dejar a Jaime Cardeña porque ya era muy inaceptable lo que nos estaba proponiendo, Jaime de León y yo nos acercamos al círculo para solicitar la entrada al círculo, y Jaime de León fue aceptado y yo no. Pues Armando me dijo, pues lo siento mucho, pero es que como estabas tan pegada a Jaime Cardeña, los alumnos, los candidatos, Fernando y demás, no quieren que estés aquí, no te tienen confianza. Y bueno, pues me fui a otro lugar muy ortodoxo, a otro lugar muy abstinente, a otro lugar muy rígido, a otro lugar muy discreto. Bueno, muy científico. Bueno, pues en ese lugar puede ser que se extrañe un poco a Jaime Cardeña. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar a un espacio de diálogo entre los que están en la mesa. Nadie tiene que dar la palabra, también está Lorenza, por supuesto, incluida. ¿Quieres decir algo antes, digo, como parte de este momento de diálogo? Al contrario de muchos de los de la mesa que dicen que bueno, tuvo una serie de problemas con ellos, para mí fue un mago, fue una gente del otro mundo que me hizo salir de una cosa espantosa, que era un ser como sin gravedad. No sabía ni si estaba arriba o estaba abajo, no sabía qué pasaba, vivía yo una cosa nebulosa y horrenda, ¿verdad? Con unos problemas gravísimos que no sabía ni siquiera qué problemas eran, porque ni siquiera me daba cuenta de qué es lo que me pasaba, ¿no? Algo realmente tremendo. Y las circunstancias mías eran muy graves y estaba por enloquecer. Entonces llegó un amigo mío a Guadalajara, Mauricio Gómez Mayorga, y me vio y me dijo, oye, pues está realmente muy mal, es necesario que hagas algo porque si no vas a enloquecer. Y entonces resulta que pues yo hice lo que debía, que Guadalajara como psicoanalista, con el doctor Corona Ibarra, y de allí me posibilitó dejar esa situación que era como un hoyo de gravedad, un hoyo negro en el que yo estaba, ¿no? Me posibilitó dejar esa cosa terrible que me atraía tanto, malsana y horrenda, y venirme a México. Me dijo, ve, en cuanto llegues a México buscas al doctor Cardeña, que es mi psicoanalista. Búscalo porque si no te vas a volver loco. Y eso hice, ¿no? Vine con Jaime. Jaime me recibió, al contrario, con mucho amor, con un gran calor, de verdad, humano, hermoso, un gran calor humano, y me recibió con brazos abiertos, sin pedirme nada, ¿no? Comencé entonces mi psicoanálisis con una gran torpeza, porque yo había sido una gente educada por mis padres que eran provincianos, y había vivido toda mi vida aquí en México, entonces era un contraste muy raro porque
El mundo era un mundo distinto aquí en México, del mundo que nosotros habíamos vivido en mi casa, ¿verdad? Era algo muy, muy difícil. Entonces, resulta que pues ya pasé unas cosas tormentosísimas al principio. Jaime fue puro llanto todo el primer encuentro con él, ¿verdad? Muy, muy grave, muy terrible también para él, porque yo creo que no sabía ni qué decirme, porque estaba yo, como les digo, en una cosa tan espantosa que no se sabía qué pasar. Y entonces poco a poco me fue como abrigando, porque esa fue la verdad, me fue como abrigando, me fue como tratando de entender aquella maraña que yo le presentaba, y poco a poco fuimos encontrando una forma de relación, porque ni siquiera había relación con Jaime, era una cosa muy, muy difícil. Y entonces lo que pasó fue que poco a poco fui sintiendo que aquello era la salvación, ¿verdad? Además, yo rápidamente me enamoré de Jaime a morir, porque era mi abrigo, era mi lugar en donde yo podría tal vez poder hacer algo por mí misma, ¿no? Y sí, me fui dando cuenta de que comenzaba a entender algo de lo que él me decía, y eso fue muy hermoso. Entonces así pasé varios meses con él, y entonces me di cuenta que era algo tan extraordinario, de que sabía yo que en el futuro yo iba a cambiar, iba a ser otra persona completamente distinta, que entonces enloquecí y comencé con todos mis amigos a decir: es que tienes que ir a psicoanálisis con Jaime, porque tú no sabes lo que es Jaime, es una gente extraordinaria, ¿verdad? Y no sabes lo que está haciendo por mí, para aquí, para allá, ¿verdad? Pues entonces convencí a casi todos ellos, menos a Elena, porque Elena no la convencí, la convenció la China, a que fueran conmigo allá al psicoanálisis de grupo que acababa de fundar Jaime. Y ahí pues estuvimos ya todos juntos en un grupo muy hermoso, que fue después, porque al principio era curioso. Yo veía a mis amigas, bueno, excepto a la China, que ella siempre ha sido una gente que exterioriza todos sus problemas, ¿no? Pero a los demás los veía yo en plan social, una gente tan distinta, muy amables, no sé qué, por aquí, por allá, y como muy sanos, como muy bien, como que todo iba bien en sus vidas. Y entonces comenzaron a psicoanálisis, y eso se tornó como en un teatro de personajes totalmente distintos en mi vida, ¿no? Y entonces comenzamos a platicar. Por ejemplo, Jaime de León era un muchacho silencioso, bien educado, hablaba no mucho, pero sabíamos de pronto que era un ser doliente como todos los demás, muy dolientes. Después, Elena, que traía unos problemas muy graves de su adolescencia que no había podido resolver porque eran problemas demasiado graves para ella. Entonces traía también arrastrando esos problemas muy graves a psicoanálisis, y también era un ser muy desbaratado, muy deshecho. Luego, bueno, a María Isabel, ella formaba parte de otro grupo de Jaime, ¿verdad? Entonces no la conozco mucho, era una muchacha alta, guapa, ¿verdad? Me acuerdo muy bien de ella, delgada, alta, muy bonita. Y después la China, que bueno, la China pues ha sido de toda mi vida, porque la conocí a los 15 años, así que imagínate. A Elena también nos conocíamos desde mucho antes del psicoanálisis. Y la China pues era un ser de lo más doliente que he visto yo en la vida, ¿verdad? Con una herida espantosa, como si la hubiera atropellado una aplanadora, ¿verdad? Una cosa tremenda, la pobrecita China. Entonces nos entendimos muy bien, porque yo era una gente muy solitaria, y mi vida estaba hecha de literatura. Todo era literatura, no era la realidad. Yo no veía la realidad, yo veía la literatura. Entonces me entendí con ella la primera vez que la vi, precisamente porque ella era también una adoradora de la literatura y del arte en general, pintura y todas estas cosas. Entonces pues nos hicimos amigas a morir desde los 15 años. Y después pasé a ver a Nacho, que Nacho me odiaba con toda su alma. Desde que me vio me odió, porque se suponía que yo me parecía a una ex esposa que había tenido, con la que había tenido unos problemas verdaderamente escalofriantes. Entonces toda la agresión que le tenía a la esposa me la echaba a mí. Entonces me odiaba, pero de verdad no sabes cómo me agredía todo el tiempo con Jaime, una cosa horrible, ¿verdad?
hasta que fue pasando el tiempo y todos de alguna manera fuimos moderando un poco esa dolencia general que había en el grupo, que apenas conocimos, porque te digo, la parte social era una parte pues muy bonita, muy alegre, muy otra cosa, porque nadie confesaba que tenía nada de malo, ¿verdad? Entonces pues le digo, ya pasando esta etapa fuimos mejorando todos. A Nacho se le quitó la agresión un poco a poco, porque ya se dio cuenta que yo no era la esposa, ¿verdad? Y la China mejoró, aunque ella dice que no mejoró mucho. Dice que Jaime no la quería, lo cual no es cierto. Lo que pasa es que sí, ella siempre ha temido que nadie la quiera. Desde que su mamá le preguntaba a su mamá, yo lo presencié, ¿mamá me quieres? Y la mamá nunca le contestó, lo que ella de por sí era grave. Entonces no cree que nadie la quiera, ni que nadie la admire, ni que no se siente nadie. Es una cosa tremenda y no se lo hemos podido quitarlo jamás. Elena se recuperó bastante bien, aunque estuvo poco tiempo con nosotros, de aquella cosa tremenda que venía arrastrando. Y bueno, ya se reía, pero se reía de veras, no socialmente, ya se reía de veras, y acá adentro, ¿no? Y Jaime era un ser como seráfico, era gente muy linda, muy bien educada, muy inteligente, decía sus cosas con una cosa muy difícil de disfrazar, ¿verdad? Pero la disfrazaba para que no sonaran tan horribles, ¿no? De todo lo que decíamos cosas espantosas, por supuesto, cada uno de nosotros tenía unos problemas horrendos. Y bueno, eso es lo que yo recuerdo del principio del psicoanálisis y del final del psicoanálisis, que para mí fue un poco de trauma, porque Jaime me corrió de psicoanálisis, lo cual para mí fue una cosa tremenda, porque no le gustaba la persona con la que yo me había casado. Y entonces al principio sí le gustó, y entonces él me animó mucho precisamente a que le diera el sí a mí, que fue mi marido. Y después yo no sé, vio o averiguó, yo no sé qué pasó, cosas del comportamiento de mi marido, y le pareció muy mal que yo estuviera con él, porque dijo, te va a herir lo mismo que te dio el anterior, ¿verdad? De la misma forma, entonces no puedes ya soportar otra vez la misma cosa. Y entonces yo no podía dejarlo, porque yo amaba mucho a mi marido, entonces no lo podía yo dejar, y entré en un conflicto tremendo y no lo dejé y me corrió. Y entonces ya después yo tenía un amigo psicoanalista que era Gregorio Wallner, que me hizo favor de llevarme con Santiago Ramírez, con quien terminé mi psicoanálisis. Y eso fue todo. Yo salí de allí como si fuera un santo, así. Tenía la corona aquí porque me sentía de maravilla, y lo viví muy bien. Y viví muy bien con mi marido durante muchísimos años. Nunca tuvimos un sí y un no, es increíble, pero lo digo porque así es. Nacho es testigo, ¿verdad? Siempre vivimos muy felices 15 años. A los 15 años se acabó el matrimonio, bueno, se acabó el matrimonio. Pero esos 15 años son irrepetibles y no creo que nadie los haya vivido, fíjese. No creo, o muy poca gente, no sé de nadie, por lo menos en mi grupo. Pues eso es todo lo que quiero contar. Muchas gracias por escucharme. Fernando quiere tomar la palabra unos minutos, y yo después quiero hacer una pregunta a todos los participantes. Bueno, una de las razones, además de la contribución a la historia del psicoanálisis en México en relación a los grupos, otra de las razones para esta mesa, para nosotros, era simplemente abrir la posibilidad, que se da muy poco en el campo psicoanalítico. Siempre los analizantes son hablados por los analistas. En general siempre presentan casos, viñetas de casos, y entonces pues pocas veces hay una confrontación entre la mirada que hace el psicoanalista desde el punto de vista teórico y clínico con lo que el otro recibió o vivió dentro de su proceso psicoanalítico. Si se hiciera una experiencia común, digamos simultánea, las sorpresas serían tremendas.
entre lo que un psicoanalista cree que un día interpretó de una determinada manera y fue un cambio sustancial, un parteaguas, el otro ni siquiera lo registró, y en cambio sí registró otra cosa que el psicoanalista ni siquiera registró. Esto era un intento también de que se pudiera abrir esta posibilidad. No esperábamos que hicieran teoría sobre su experiencia de grupo, porque es muy difícil cuando uno es analizante hacer teoría, al menos que esté uno dispuesto de entrada y ya compelido por un tipo de, digamos, de dispositivo a decir: cuando yo termine mi análisis, si voy para psicoanalista, tengo que testimoniar de esto y hacer lo que se llama el pase, los diferentes tipos de pase. Ese tipo de situación induce ya una determinada manera de ver el proceso analítico para los analistas. Pero aquí, como se ve, no todos iban para analistas y no iban a hacer una teorización ni iban a hacer un pasaje de ese tipo. Pero lo que sí se puede ver es cómo un psicoanalista se refracta de maneras totalmente discordantes y diferentes según van hablando los sujetos. Y eso me parece importante, dar cuenta en constatación de esta discordancia. Bueno, yo una pregunta que tenía para todos es cómo sintieron compartir, por un lado tener el espacio individual y por el otro lado también estar en la terapia de grupo con el mismo analista. ¿Cómo lo vivieron? Es una pregunta abierta, ¿no? O sea, de repente, ¿cómo vivieron estar en psicoanálisis individual y también en psicoanálisis grupal con el mismo analista? Que era una práctica y muchas veces exacto, simultáneo. A mí me suena muy invasor, a mí me suena así, pero yo no tuve la experiencia, por eso me gustaría preguntarles ustedes cómo lo vivieron. Sí. Bueno, pusiste nada más dos de los elementos que intervenían, que era el grupo y la individual, pero como había dicho antes, estaba también como profesor y como supervisor, o sea que es mucho más compleja la situación. Pero dentro de estas dos situaciones, te diría, para mí el grupo era un descanso. Iba a sufrir a la terapia individual, al análisis individual, donde sí se profundizaba mucho. Tuve experiencias de regresión muy importantes, pude captar muchas cosas, pero llegaba al grupo y era un descanso. Oír hablar a esta gente maravillosa, y pues compartir con ellos, ver que no era yo no estaba tan fregado, ¿no? Que normalmente la gente es así. Y todo eso pues era un aliciente. Y ahí pues el conflicto pasaba por otro lado, realmente pasaba por otro lado mi conflicto, con todas las otras situaciones que se daban con cada uno, ¿no? Pero ahí pues todo lo que decían fuerte. No sentí absolutamente ninguna cosa extraña en tomar mi psicoanálisis individual, y posteriormente al contrario, para mí lo viví muy bien, porque mi psicoanálisis individual era, como decía la China, un poco mudo. Jaime no hablaba mucho, porque claro, pues tenemos que hablar nosotros, que eso era la curación, ¿verdad? Uno lo entiende después, pero es muy pesado en ese momento. Y en cambio, el cambio al análisis de grupo fue muy aleccionador, porque ahí veíamos los problemas de cada uno de los muchachos, los gravísimos problemas que tenían cada uno de ellos, y de alguna manera uno decía, no, pues en este sentido yo estoy mejor que él, ¿verdad? O en este sentido no, aquí estoy encima del asunto, ¿no? Entonces eso era una gran lección, como digo, porque eso lo equilibraba uno. Uno sabía que ellos tenían tantos problemas como uno y que no era uno el único que tenía problemas, y eso era importante, ¿sabes? ¿No?
sino que todos teníamos nuestras cosas muy negras, muy horribles que confesar y que decir allí, y también nuestras cosas bonitas, desde luego. Entonces yo siento que era muy, muy importante que se dieran esas cosas al mismo tiempo. Yo tengo mucha confianza en el psicoanálisis de grupo. Me parece una forma muy triunfal, uno siente cómo adelanta a grandes pasos en ese forma de psicoanálisis. Es lo que yo siento. Me gusta mucho el análisis de grupo. Sí, me gusta mucho el análisis de grupo. Es una multiplicación de los peces que tú tienes en tu casa guardado en un cajón. Entonces de pronto sacas los peces y los llevas con tus compañeros que están tan fregados como tú. Entonces todos discuten sobre una misma cosa. Claro que hay algunos compañeros de análisis de grupo que son pesadísimos, pero no es más que la repetición de la vida real. Empiezas a odiarlos como en la vida odias a otras personas, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo amas a algunos muchísimo, como yo quise mucho a Nacho, por supuesto, y a Manolo La Rosa mucho lo amé, porque allí volví a ver toda su amorosidad matrimonial que yo tanto envidié, porque yo nunca tuve un señor que me quisiera tanto como Manolo La Rosa quería a un monstruo café que era Blanca, su mujer. Entonces tú vas visualizando las vidas a tu alrededor y vas queriendo muchísimo a quienes están junto de ti, te van al mismo tiempo alimentando y tú vas luchando por tomar la palabra y decir lo que quieres decir. Es un gran ejercicio de realización de ti mismo, ¿no es cierto? Mucho más que en el psicoanálisis particular, que también es más doloroso, es más terrible. Es como si te dieran las puñaladas en el corazón, es como más íntimo y más terrible. En análisis de grupo es todo compartido, es hasta una alegría de lo oscuro, una alegría de lo patético, de lo inesperado y de lo cuánto nos falta a todos, por qué poco tenemos y cuánto nos espera por vivir. Es sensacional, pero todo eso va de acuerdo con el dolor del psicoanálisis privado, que es verdaderamente endemoniado. Bueno, yo como tuve primero la experiencia de estar en análisis individual un buen rato, yo no me acuerdo cuánto tiempo, la verdad, no sé si fueron 2 años o algo más o algo menos, no sé. Y cuando entré a análisis del grupo, sí puedo recordar cómo varió por completo o cambió mi análisis individual. Pero también fue un catalizador que lo hizo posible que fuera más profundo y mejor, más terapéutico. Yo después he vivido un entrenamiento para ser analista de grupo y he tenido grupo y he estado viendo en el entrenamiento cómo mis compañeros supervisaban los grupos y considero que el que tengas, nunca lo hice, pero el que tuvieras las sesiones individuales te da un arraigo y un centro muchísimo más valioso que si solamente estás en grupo. Y esto es una de las rigideces de la ortodoxia, o sea, esto es una de las normas que se ponen, ¿no? Así como en terapia de pareja no puedes ver a los miembros de la pareja en individual, bueno, hay otra técnica en que sí lo puedes ver, pero hay ese tipo de tabús o de cosas por el estilo. Yo creo que lo que sucedía no era lo que sucedía ya como contaminante, de lo que cuenta Jaime de León, no era tanto por el análisis del grupo, aunque sí nos veíamos socialmente y aunque, como les comentaba, había otra vida paralela,
pero lo que sucedió contaminante ocurrió más en el momento del entrenamiento, pero eso es algo que sucede en todas las instituciones, el analista didacta forma parte de la institución, forma parte del instituto, muchas veces es maestro, otras veces los compañeros del mismo grupo. Tienes contaminaciones con ellos porque uno es supervisor o porque el otro es sobrino o porque aquel es... Siempre hay esa contaminación cuando vas a formarte y es uno de los problemas y bueno, pues hay que vivir con él. Yo creo que hay que darle una solución a eso. Pero el hecho de que sea paralelo el individual y el grupo, yo lo considero como una cualidad. ¿Alguien del público que quiera participar? Bueno, yo antes que nada quisiera agradecerles. Efectivamente, como dice Fernando, es muy diferente, ¿no? Escuchar como el otro lado de la moneda, ¿no? Sobre todo la forma en la que hablan, que ha sido para mí sumamente enriquecedora y conmovedora. Entonces, lo primero que quiero agradecerles, que quiero hacer es agradecerles que hayan compartido con nosotros de manera tan íntima, ¿no? Aunque también de manera tan escueta, una experiencia tan importante. Espero que para los analistas que hacemos clínica y que a veces no sabemos mucho cómo hablar de la clínica, todo lo que, bueno, yo espero por lo menos que para mí todo lo que he escuchado hoy me sirva no de lección, sino de muchas lecciones. Y lo que yo sí quisiera hacer, si quisiera pedirle a Jaime de León que hablara un poco más de sus experiencias, ¿no? Se quedó como en su exposición así como al borde de darnos algunos ejemplos. Yo quisiera escuchar un poco más al respecto, si es posible. Sí, bueno, a ver, ¿a qué te refieres con experiencias de la formación o del grupo? Decías que había habido como cosas muy positivas y cosas muy negativas que Alejandra te gustaba cuando te faltaba mucho. Sí, a ver, ejemplos. De lo que pensabas compartir. Sí. Sí, bueno, como había previamente expresado, ese encuentro con Jaime fue desde el inicio muy sui generis, muy especial, ¿no? Como maestro que nos empieza a enseñar hipnosis, que les decía no se acostumbra, como terminando ese grupo, ese curso, nos llama para no sabíamos qué, pensamos que seguir de alguna manera la formación y era para meternos a una terapia de grupo. Entonces todo era así como fuera del lugar, como que no era lo esperado. Entonces era sorpresa, un poco sorpresa tras sorpresa. Pero quizá, yo dije antes, me atrajo la idea de tener la experiencia de grupo. Y por eso me quedé. A lo mejor es mi parte masoquista, ¿no? Porque ya habiendo esos antecedentes, pues como que no correspondía, si mi pensamiento, mi formación previa iba por un lado más bien ortodoxo, estar con ese tipo de experiencias. Y ya dentro del análisis, por un lado el análisis, por otro lado la formación, me chocaban muchas cosas, me hacían ruido muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el grupo formado, sobre todo el otro grupo que estaba Maribel,
del que teníamos información, ya había un cierto contacto, pero estaba esa situación de una pareja, ¿no? En el grupo nuestro no se daba eso, pero había convivencia con Jaime. Nos íbamos a comer de repente, nos invitaba a su casa en ocasiones, sabía de su matrimonio, cómo funcionaba su matrimonio. Eran muchas cosas que me hacían mucho ruido, ¿no? Y a pesar de eso, pues seguíamos, ¿no? Pero la cosa se fue deteriorando más, ¿no? Jaime Cardeña llegó, ya habiéndose separado Armando Suárez y de Jaime Cardeña, se metió a estas ondas raras del Silva Mind control mental. Fue cuando definitivamente dije ya no es posible, ¿no? Entonces estaba todo, realmente puedo decirlo, muy contaminado. Afortunadamente teníamos todavía un poco de claridad para poder ir poniendo cosas en su lugar, ¿no? Entendiendo cosas, y eso pues nos permitió seguir adelante, no nos hundimos pues con todo. Pero, de hecho 6 meses después de que se hubo el rompimiento entre Armando y él, nosotros nos salimos. Sí, fue cuando ya... cuando fuimos a Viena, sí. No, a Innsbruck. No, sí. A Innsbruck. 70. Pero sí, el rompimiento fue antes, ¿no? Sí. Fue antes el rompimiento. Luego fuimos a hablar con Caruso a Austria para ver si era posible que nos reconocieran como grupo. Pero Caruso dijo, era una persona extraordinaria, ¿no? Pero dijo, ¿cómo quieren que tengamos 3 círculos en una ciudad? No es posible. Ya tener 2 es una locura. Intégrense con Armando Suárez, Fernando González, intégrense allá. Así. Hay una pregunta que queda ahorita en lo que están diciendo y que le quería yo hacer a Maribel Soler. Cuando se quedan un grupo con Cardeña, que se da la separación de estos 2 grupos, uno se va con Armando Suárez y el otro con Cardeña. En un momento dado dices que bueno, que ya hay un momento en donde Cardeña les propone algo que les resulta inaceptable. No es que proponga algo en particular. Y es como una pregunta, pues a ver qué pasa. Algo en particular, es que empieza una nueva generación y empieza a aceptar gentes que no tenían la posibilidad de ser analistas, y él, pues porque eran sus pacientes o porque les caía muy bien o por cualquier cosa por el estilo. Entonces nosotros en la siguiente generación, a los 6 meses de esa generación, nos salimos. Por eso fue un rompimiento, porque lo criticábamos y él no lo soportaba. Él no soportaba la crítica. Que de hecho fue una de las causas entre Cardeña y Armando Suárez, ¿no? O sea, esta cuestión de quién está autorizado para ser analista o no, tenía que ver con eso, ¿no? Sí, tuvo que ver con eso, pero en realidad yo no creo que esa fue la causa, pero... ¿Qué más? No quiero, no sé, ahorita no sé cómo decirte. Yo creo que hay una de las cosas que ocurría en ese momento y por la cual estaba todo tan... Ahorita suena verdaderamente loco todo lo que pasaba, pero era la época, eran los años 60. O sea, eso no se puede olvidar. El psicoanálisis estaba inmerso en la cultura de los años 60. O sea, en ese momento estaba el Instituto de Salem, había todas las clases de terapias absolutas, todas las loqueras más grandes que en algunas películas todavía están, de aquella época están retratadas y los jóvenes las pueden ver, pero era terapias de que te metías en una... Nosotros no hacíamos eso, no vayan a creer.
pero que se metían en una alberca y gritaban y todo esto de los golpes a la almohada y todas estas cosas. Bueno, pues tu terapeuta proviene, se entrenó probablemente con técnicas que se originaron en los años 60, entonces sí había toda una manera de enfrentar las cosas de manera distinta, ¿no? Yo creo que Jaime no quería compartir el trono con Armando, eso era lo que le pasaba, que no quería compartir, y bueno, realmente lo tenía que compartir, absolutamente. O sea, el entrenamiento no hubiera sido posible como fue si no hubiera Armando dado la clase de Freud. Yo he tenido maestros de clase de Freud, pero muchísimos, desde la universidad, desde muchísimos maestros, y nunca nadie como Armando. Y le faltaba esta, pues no sé si generosidad o no sé, el reconocimiento, esta falta de reconocimiento que se merecía, ¿no? Y realmente Armando, en el momento en que lo criticaba o en que señalaba fallas o en que señalaba desacuerdos, porque ni siquiera los ponía como fallas, era muy delicado. Era muy delicado, él nunca fue enfrentador, nunca, de verdad, no lo provocó. No lo provocó, Armando no provocó el conflicto. Gracias, Esteban. Y bueno, quería hacer una pregunta a Elena Poniatowska, también a María Luisa Mendoza. En esa época de los 60s, ¿no? En este mundo cultural en el que ustedes se movían, los escritores, los intelectuales, los periodistas, ¿cuál era el lugar del psicoanálisis? ¿Cómo estaba el psicoanálisis en ese momento? Toda gente inteligente se psicoanalizaba. Claro, aunque fuéramos pobres, hacíamos un circo y medio para pagar nuestras cuotas e íbamos a psicoanálisis. Era una plática como hablar de ir al mandado, al mercado, lo que fuera. Era naturalísimo. Por eso yo fui tan cooperadora de llevar gente a psicoanálisis, porque a mí me parecía que era la salida. No es todavía, pero sí es un camino que se acerca, un camino paralelo hacia una verdad X de tranquilidad y de serenidad, que es lo que necesitamos los neuróticos, ¿verdad? Sí. Pero fue algo muy natural, todos íbamos, todos éramos psicoanalizados, todos sabíamos de qué estábamos hablando, todos llorábamos nuestro dolor y gritábamos de alegría cuando dábamos pie con bola con algo, porque quería decir que estábamos caminando bien, que habíamos aprendido algo, no mucho, pero algo. Yo nunca le he pegado a ninguna almohada ni nada, Elena. Yo me he pegado a mí misma. Y una pregunta para Elena Poniatowska. Sí, ¿cuál es su opinión al respecto? Lo mismo que estaba yo preguntando a María Luisa, pero también hay una cuestión. Yo lo que viví en los 70s, ¿sí? Es una presencia del psicoanálisis en México, pero también todo un prejuicio desde la izquierda del psicoanálisis. El psicoanálisis era considerado pequeño burgués, ¿no? Que ahí hay toda una historia muy interesante, ¿no? Incluso estamos en la casa Trotsky, y precisamente Trotsky lo hemos hecho acá porque además Trotsky fue uno de los que más apoyó el psicoanálisis cuando estaba Lenin en el poder. Es cuando pasa Stalin al poder, cuando se acaban las escuelas de niños con intervención psicoanalítica y el psicoanálisis. Es cuando tiene que huir, entre ellos Sabine Spielrein, a Rostov, porque se empieza el stalinismo a arrasar con esta práctica. Pero Trotsky, el que vivió en esta casa, era un defensor del psicoanálisis, pero era algo que se movía. Tú no podías entrar a psicoanálisis, bueno, sí podías, porque incluso entramos, pero era considerado pequeño burgués, incluso era considerado en medios más radicales contrarrevolucionario. Esa es una cuestión en relación a la izquierda, pero en relación también a la cultura. ¿Cómo viviste tú eso del psicoanálisis? ¿De qué manera se expresaba en el medio en que tú te movías?
Bueno, pero finalmente yo no creo, recuerdo que Carlos Fuentes una vez a mí me dijo, yo no necesito ningún psicoanálisis porque todas las mañanas me siento ante la máquina de escribir y yo mismo me psicoanalizo, vacío todo lo que sucedió la noche anterior, qué me dijeron, qué sucedió. Él en esa época daba muchas fiestas, estaba casado con Rita Macedo, y él contaba su historia, sobre todo, bueno, después de La región más transparente, en otra novela que no fue tan aceptada, que es, no recuerdo el nombre de la novela, que él incluso no la ha incluido, pero él era el personaje, obviamente, de la novela, y también en otra novela que se llama Cambio de piel, también él me acuerdo que andaba con una botella de Melox en la bolsa de su saco porque decía que tenía úlcera, cosa que jamás se comprobó. Entonces no, creo que yo no tuve experiencia de que me dijeran me estoy psicoanalizando. Mi único acercamiento fue seguir a la China así como perro a su dueño, pero que realmente no, en mi casa no se hablaba de psicoanálisis, y más bien lo que se pensaría era que era una especie de regodeo personal o de consentimiento o de tomarse demasiado en serio. Pero yo quería rendirle homenaje porque se me olvidó hablar de él, de un personaje que seguramente todos han olvidado que estaba en terapia de grupo, que se llama Eugenio Chelet. Y Eugenio Chelet le tuve una enorme admiración porque él contó que era homosexual. Entonces le dieron de palos, le dijo Cardeña que no, que tenía que demostrar o tenía que ganarse el amor de una mujer, o conquistar una mujer, o acostarse con una mujer. Y cuando vino la próxima vez, la proeza que contó él para conquistar una mujer, abrir su recámara, saltar por encima del cuerpo del marido, llevarse a la mujer al baño, echarse un quickie con la mujer, regresar y luego salirse por la ventana, porque todo eso sucedía en Cuernavaca. Y a mí eso me pareció fabuloso, me pareció la mejor historia que había yo oído en todo el psicoanálisis. A lo mejor yo iba un poco en busca de historias para no tener que contar o para no regodearme en mi propia historia, no sé. Además él fue el convento ¿Ves cómo? de Mercier. Él estuvo ahí, sí. Dos que estuvieron con... Yo tuve por él una enorme simpatía, Incluso los invitó a cenar a su casa y yo fui, bueno, feliz. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo sí quería consultar esto que decías. ¿Me prestas Ale, ¿qué puedes dar el... Bueno, no sé, ¿con cuál? Da igual. Con esto que estás hablando de las izquierdas, es que había muchas izquierdas. Sí, eso sí. Pero, por ejemplo, en el Partido Comunista Mexicano, que en realidad era un partido muy sui generis, bueno, fue el único que estuvo en contra que se levantó en el Congreso Internacional. Martínez Verdugo se llamaba el dirigente, se levantó en el Congreso Internacional cuando entraron los tanques a Praga y dijo que México en pie estaba en contra de esa intervención, y eso decírselo en la cara no era fácil. En este lugar donde yo me movía, que era el Partido Comunista, la gente era muy abierta. Incluso algunas gentes me pidieron a mí una consulta, y hubo una anécdota increíble. Yo estaba en el mismo edificio que Jaime Cardeña, tenía un consultorio pequeñito que él había tenido antes y se cambió a uno más grande, y yo luego renté ese después de otra persona que estaba en medio, y lo tenía citado, y bueno, pues no llegó. Y cuando bajo,
el portero me contó, pues venía un señor, preguntó por usted y llegaron como 4 patrullas y lo detuvieron. Era un dirigente del Partido Comunista y lo detuvieron ahí abajo en Elba. ¿Elba qué número era? Elba 17. Y bueno, mi experiencia en ese medio no era así, pero mi hermano, que era maoísta, todos ellos eran terribles, o sea, estaban bastante más en contra. Pero claro, de todas maneras mi acercamiento era en la Facultad de Filosofía, porque estudiaba psicología, entonces estaba lleno de psicólogos por ahí, entonces puede ser que eso sea una cosa diferente, ¿no? Y yo creo que se agudizó esta cosa en contra. Después se agudizó. En los 60 no estaba tan fuerte el estar en contra. Sí. Sí. Bueno, yo quiero felicitar al círculo. ¿Está bien? ¿Se oye? Habla más fuerte para que Quiero felicitar al círculo por hacer este tipo de mesa. No es común en México. Entonces, es en verdad algo nuevo y a la vez conmovedor que se puedan presentar en público una serie de personajes para relatar su historia en psicoanálisis, que se ha considerado como en privado y ahorita se está abriendo en México. Esto es verdaderamente una novedad y además algunos son psicoanalistas y otros no, pero todos han podido hablar de sus experiencias psicoanalíticas, no en función de la teoría, sino en función de sus vivencias, que eso es muy importante. Y todo lo que han dicho forma parte de nuestra historia, las que estamos dentro del psicoanálisis. Esto de ustedes es también nuestra historia, y que en aquella época de los 60 era otra cosa, otra concepción, otra cultura, si lo comparamos como estamos ahora en este campo en México. Yo quiero felicitaros a todos por su valentía, a todos, y al círculo principalmente por haber promovido esto muy, muy particular en nuestro país. Muchas gracias a todos.